Comenzamos nuestro segmento al fondo de la noticia. Ciudadanos de Somalia conmemoran el primer aniversario de la retirada de la capital del grupo islamista Al-Shabaab. Su ausencia ha dado paso a un intento de reconstrucción de la ciudad tras 2 décadas de guerra. Los más afectados han sido sus ciudadanos. Los invitamos a ver qué pasa en las calles de Mogadiscio para comenzar al fondo de la noticia. Somalia es ampliamente conocida por el azote de la hambruna. Es el epicentro de una crisis compleja que trasciende el estado de pobreza de sus pobladores. A él se añaden la sequía, la llamada piratería y también, aunque con aparente espíritu altruista, la presencia militar de fuerzas occidentales. En agosto de 2011, soldados de las fuerzas de la Unión Africana expulsaron de la capital a la milicia fundamentalista Al-Shabaab. La sensación de control relativo hizo que algunos somalíes en el extranjero regresaran a su tierra. Pese a las expectativas de mejora, los occidentales solo pueden moverse por la ciudad en convoy militar o con protección armada. Y la brutal destrucción de 2 décadas de desgobierno está presente en todas las calles. Tras la redacción y aprobación de la nueva constitución del país, se ha dado un primer paso para establecer la paz y la legalidad en la nación africana. El actual presidente Sharif Sheikh Ahmed, cuyo gobierno apenas controla la capital, es el favorito para ser reelegido por el Parlamento en 15 días. Temprano tuvimos una entrevista con el presidente de Somalia, Sharif Sheikh Ahmed. Le preguntamos si tras la expulsión de Al-Shabaab de Mogadiscio, Somalia trata de generar formas de liderazgo más representativas y cuál es la importancia para que Somalia logre superar 2 décadas de desgobierno. Y esta fue su respuesta. Los próximos 4 años serán muy significativos para Somalia, porque el conflicto está acabando y el país se dirige hacia una nueva dirección, tanto políticamente como en cuestiones económicas e incluso sociales. Bueno, y el gobierno actual apenas tiene el control de la capital de Somalia. Le consultamos al presidente cuál espera que sea el poder del nuevo presidente y qué territorios cree que podrá controlar. Esto fue lo que dijo. El obstáculo para una Somalia unida es la inseguridad. Si conseguimos que haya seguridad, Somalia será el único país unido y con un solo liderazgo. Y sobre los recursos con los que cuenta Somalia para cimentar la economía del país, una vez se consiga lograr la necesaria estabilidad, así respondió el presidente. Como sabe, Somalia tiene muchos recursos naturales, como por ejemplo la producción de bananas, de ganado, la agricultura, la producción de gas y petróleo. Esperamos encontrar gran cantidad en la exploración de la región de Puntlandia, que es parte de nuestro país, y así sobreviviremos económicamente. El nuevo presidente de Somalia será escogido por el Parlamento. Le preguntamos al presidente cuándo cree que se darán las condiciones en Somalia para realizar un proceso democrático para escoger a su presidente. Veamos lo que respondió. Esperamos que sea posible en los próximos 2 años. Debemos lidiar con la cuestión de la seguridad y cuando lo consigamos, la población por sí misma empezará a construir partidos políticos que a su vez conducirán al pueblo hacia las elecciones. Y sobre cómo se va a solucionar el problema con los islamistas radicales y las personas involucradas en la piratería en los mares de Somalia, fíjense lo que dijo. Habrá algún tipo de amnistía general. Todos podrán beneficiarse de esta medida, pero con limitaciones y condiciones. Todos deberán ser conscientes del tipo de amnistía que podrán lograr. Por ejemplo, un miembro de Al-Qaeda deberá condenar el terrorismo y deberá reintegrarse en la sociedad y no contar con un destacado historial criminal. Y ahora sí pasamos de la información al análisis y nos acompaña desde Argentina la doctora en Ciencias Sociales y especialista en temas de África, Luciana Contarino. Un placer saludarla, Luciana. ¿Y qué ha cambiado en Somalia después de 1 año de la retirada de la capital del grupo islamista Al-Shabaab? ¿Cuáles eran los objetivos de ese grupo allí en Somalia? Hola, buenas noches. Bueno, a 1 año del retiro, ¿no?, de este grupo, podemos decir que hay expectativas de reencauzar democráticamente este territorio, pero que todavía hay mucho por hacer. Sabemos que no ha terminado la violencia, que continúa, ¿no? Continúa en gran parte del territorio, ¿no?, dándose episodios de violencia en forma permanente. Y lo que vemos, por otra parte, que es algo de extrema gravedad, es que gran cantidad de las personas que se habían desplazado como consecuencia de la violencia han regresado a la capital. O sea, en este momento hay aproximadamente, podemos decir, el doble de la población que había el año pasado, lo que implica un gran problema de organización.
Entonces, aquí nos encontramos con un avance, pero también con mucho todavía por hacer, porque no ha finalizado de ningún modo lo que podemos decir o podemos llamar como la presencia de este movimiento Al-Shabaab en gran parte del territorio. La expectativa, por supuesto, está centrada en estas elecciones que fueron convocadas, pero de todas maneras creo que aquí la gran problemática tiene que ver con el equilibrio en la utilización de los recursos. Como bien escuchaba recién al presidente, hay recursos por explotarse, recursos que todavía están por descubrirse también en este país, pero el tema es cómo se va a equilibrar la distribución. Creo que en Somalia hay que recordar cuál era la ley imperante en tiempos precoloniales, que justamente en un lugar donde los recursos son muy escasos y las sequías muy frecuentes, lo que se ponía en práctica era una distribución equitativa y la ayuda de un clan a otro en los momentos de mayor pobreza. Luciana, Ahora, sí, quiero preguntarle porque otro de los elementos importantes es el de la seguridad. Y quería saber, ¿usted considera que existe un control de la seguridad allí en Somalia por parte de los soldados de las fuerzas de la Unión Africana que han estado trabajando para tratar de contener los problemas de violencia allí en ese país? Yo creo que se puede haber avanzado, sobre todo en la capital, pero que todavía no hay un monopolio del control, ¿no?, de esta situación. Me parece que justamente uno de los problemas principales sobre los cuales habrá que avanzar, más allá de esta sanción de una nueva constitución que, por supuesto, contempla muy particularmente el imperio de las libertades civiles, en lo que sería asegurar la ausencia de violencia. Esto todavía no se ha alcanzado. Así que inclusive podemos decir que hay una participación importante de las fuerzas de la Unión Africana, inclusive bueno, sabemos que de Uganda se han mandado fuerzas que lo que tratan es de controlar la situación, de enfrentar a aquellos grupos que ocasionan mayores muestras de violencia, pero así todo, el tema de la seguridad es algo que todavía está por establecerse. Luciana, el actual gobierno es transitorio, usted ya lo comentaba, y está sometido al fideicomiso de 3 organizaciones internacionales, las Naciones Unidas, la Unión Africana y Estados Unidos en este caso. ¿Por qué Estados Unidos está involucrado en ese grupo? ¿Qué busca ese país en Somalia? Bien, aquí tenemos que remontarnos, ¿no?, a una larga historia, porque si pensamos cuál era la relación de fuerzas dentro de este país, cuando se inicia este terrible caos, ¿no?, que en el año 1991, en realidad lo que vamos a encontrar es que Estados Unidos empieza a avanzar en un territorio en el cual no había concretamente no tenía una gran influencia. Convengamos que hubo un desequilibrio bastante grande dentro de este territorio a medida que fueron cambiando los gobiernos, en el cual vamos a ver que de un apoyo que en un momento estuvo en manos de Unión Soviética se pasa a un apoyo de Estados Unidos, que por supuesto se encuentra muy interesado en tener un pie en este territorio, por un lado por una ubicación estratégica excepcional, no olvidemos que Estados Unidos tuvo una participación realmente muy cuestionable, ¿no?, unos años atrás en este país, y por otro lado porque hay, por supuesto, fuentes de riqueza que, como comentaba el presidente Ahmed, son fuentes que se ven como en el futuro como realmente muy importantes, no todo lo que es los recursos petroleros, por ejemplo, y aparte, sin lugar a dudas, está tratando de terciar en este territorio, teniendo en cuenta la gran influencia que tienen los movimientos extremistas islámicos. Bueno, Luciana. Entonces, sí. Sí, es que se nos terminó el tiempo y quería darle las gracias por su aporte, por ayudarnos a entender lo que está pasando allí en Somalia. Muchísimas gracias.
contrario, gracias a ustedes. Buenas noches. Buenas noches. Y bueno, de esta manera nosotros finalizamos nuestro segmento Al Fondo de la Noticia. De inmediato vamos a revisar la información.